Vamos a continuar con la serie Seguros en Cristo. Esta es nuestra quinta conferencia, nuestra quinta enseñanza, que se titula Viviendo en la nueva naturaleza. Viviendo en la nueva naturaleza. Como ya hemos entendido y hemos aprendido, ya hemos comprendido que hemos nacido de nuevo, que hemos sido engendrados de Dios, hemos sido nacidos de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, ya, tu cuerpo como lo tienes, pero el nacido del Espíritu es una nueva criatura, del Espíritu es nacido. Y también aprendimos que todo absolutamente se reproduce según su naturaleza, ¿cierto? Los leones producen leones, las jirafas, jirafas, las hienas, hienas, las cucarachas, cucarachas. Las flores, según su especie, reproducen según su género. Los árboles frutales, los árboles de todo tipo, se reproducen según su naturaleza. Y nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Antes reproducíamos las obras de nuestro padre el diablo, el que era nuestro padre. Pero ahora, como hijos de Dios, dice la Biblia en Efesios 4:24, dice que nos vistamos del nuevo hombre. Así dice, ahí va a aparecer en su pantalla, ahí en la pantalla. Dice este versículo que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Qué significa vestirse del nuevo hombre? El nuevo hombre es la nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza, este nuevo hombre es creado según Dios. Es decir, fue Dios el que lo creó conforme como Él quiso, para plasmar en nosotros su imagen y semejanza. En Efesios 2:10, si quiere buscar conmigo, ahí en la escritura, por favor. Efesios 2:10, ahí dice también que somos, Efesios 2:10, dice que somos, ¿qué somos? Hechura suya, fíjense, somos hechura suya. Somos creados por las manos de Dios, por el poder de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Déjeme hacerle una anotación. Buenas obras no significa dar limosna, ni tampoco ir a visitar a los enfermos al hospital. A esas buenas obras no se refiere. Se refiere buenas obras, significan los hechos de la nueva naturaleza. Como es Dios, así debemos de ser nosotros, ser como Cristo. Buenas obras, esta manera de vivir diferente, dice, esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Los que ahora somos hijos de Dios, Dios preparó esa nueva naturaleza para que tú y yo anduviésemos en ella, en esas buenas obras, produciendo los frutos de Dios. En Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Digan todos, imagen de su Hijo. Esta palabra imagen viene del griego eikon, que significa hacer una copia, significa parecerse a, significa ser semejante a. Entonces se lee, Dios nos conoció aún antes de nacer, y Él trazó un destino para nosotros, y nos preparó, hizo una nueva naturaleza, para que entonces nosotros pudiésemos ser una copia de Cristo. ¿Entienden? Una imagen, parecerse a, ser semejantes a Cristo. Deben de saber, debemos de recordar que cuando la gente le llamó cristianos por primera vez a los cristianos, ese término era ofensivo, era peyorativo. Pero cristiano significa un pequeño Cristo, uno semejante a su maestro, el que sigue. Entonces, hay una digamos, añadidura a la definición de imagen, una copia, parecerse a, ser semejante a, y significa
esta palabra eikon, uno que es una copia, que se parece, que es semejante, pero escuchen, que se parece por fuera a Cristo. Es decir, que vive y hace como Cristo hacía y vivía. ¿Entienden? Pero escúchenme bien, como se puede imitarlo de fuera, una persona puede tener piel de oveja por fuera, pero por dentro puede ser un lobo rapaz. Puede poner una fachada de cristiano, pero por dentro no es nacido de nuevo. Por lo tanto, no es hijo de Dios. Y puede hacer cosas inclusive que parecen semejantes a las que hacen los verdaderos hijos de Dios, o a las que hacía Jesucristo. Por eso Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán en aquel día: yo hice esto y parecía igual a ti, parecía como tú, Señor. Hace rato, antes de salir, estábamos ahí, Julio estaba tomando agua y yo estaba preparándome ya para salir acá, y tengo ahí en mi escritorio pues es un florero, y se le queda mirando y dice: ay, qué bonito, y luego lo toca y dice: oye, ¿ese de veras o no? Le digo: ¿tú qué crees? Ay, pues parece de veras. No, mírala bien. Entonces la agarro yo: ¿no era de veras? Dice: ay, le digo: mira, si hay muchos cristianos, por fuera parecen, pero de adentro no son. Entonces no son cristianos. Entonces, cuando dice que la imagen de su Hijo, escuchen bien, tiene que resaltar por fuera, pero Dios va más allá. Él va a la mismísima raíz de donde puede brotar esa verdadera imagen de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el versículo número 3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Digan todos tribulaciones. ¿A quién le gustan las tribulaciones? A nadie. Pero fíjese una cosa, dice Pablo aquí: nosotros nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos en las tribulaciones, en los sufrimientos, en las carencias, en los conflictos de la vida. ¿Por qué? Escúcheme bien. A diferencia de los que no son hijos de Dios, que les pasan las mismas cosas, la diferencia entre ellos y nosotros es que todo lo que nos sucede a nosotros, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan, cooperan para nuestra formación. Pero los del mundo, como no tienen este entendimiento, tienen sufrimientos, tienen situaciones, tribulaciones, pero ellos, como no tienen propósito en la vida, pues ellos sufren y se acongojan. Y por eso Pablo decía: nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Y luego aparece un verbo muy interesante: sabiendo. El que no sabe es ignorante. El cristiano que no sabe esto es ignorante. Y si hay alguno, hoy va a saber y ya va a aprender. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que la tribulación, escúcheme bien, cualquier cosa que te haga sufrir, que te quebrante, que te haga llorar, dice, sabiendo que la tribulación produce, y aquí ya viene algo de producción. ¿Produce qué? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es un fruto de la nueva naturaleza. La paciencia no es un don. Hay muchos que oran: Señor, dame el don de la paciencia. No existe eso. Hay otros que en su ignorancia oran y dicen: Señor, dame paciencia. ¿Qué están pidiendo? Tribulaciones. Pero los que somos hijos de Dios sabemos y entendemos cuál es el propósito de Dios con las tribulaciones. ¿Cuál será? Formar carácter en nosotros, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta palabra paciencia viene del griego hupomone, que significa resistencia, aguante. Pero la definición es aguantar con alegría en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el cristiano nacido de nuevo,
ya sabe que cualquier cosa que le suceda, Dios tiene un propósito. Nosotros no estamos al garete, a la deriva, por ahí, como un barco sin timón o sin un capitán. No. Nosotros tenemos un destino definido, marcado por Dios. Hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Dios trabajará. Por eso es que las tribulaciones es una manera, o es la manera en que Dios nos va formando. Entonces dice que produce resistencia, aguante, va formando carácter. Dice la Biblia que Dios es el Dios de la paciencia. Y si tú tienes la nueva naturaleza que es semejante a la de Dios, tú ahora debes de producir el fruto de paciencia. Pero no termina allí. La paciencia produce ¿qué? Prueba. Digan todos prueba. La traducción no es muy acertada, porque el término griego que aparece en el original, que se tradujo por prueba, es la palabra griega carácter. ¿Se les hace familiar? Carácter. ¿De dónde viene? Carácter. ¿Qué es carácter? Son los rasgos propios de una persona. Pero Pablo usó para decir que la paciencia produce carácter. Pero esta palabra carácter tiene un significado muy interesante. El carácter era una herramienta, fíjense. Era una herramienta que usaban en la antigüedad para acuñar las monedas. Era como una máquina donde fundían el metal, lo vaciaban en el molde que iba del tamaño que iba a ser la moneda. Cuando ya estaba endureciéndose otra vez el metal, entonces bajaban la palanca y hacían fuerza y se implantaba la imagen del que estaba en la moneda. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: denme una moneda? Y les dice: ¿de quién es la imagen? Y entonces dicen: del César. ¿Sí? Las monedas que nosotros tenemos inclusive traen a Morelos, traen a Miguel Hidalgo y Costilla, y son iguales a como están en las fotos. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí hay algo que yo quiero resaltar. Las máquinas de escribir, todas las letritas que tiene, cuando usted pulsa una, se plasma en el papel. Si usted pulsa una O, sale una O. Todas esas letritas se llaman caracteres. Qué interesante, ¿no? Es decir, que cuando usted pulsa una letra, esa misma se plasma. O. ¿Sí? N-U, nueva criatura. Lo mismo sale allí. Nueva criatura. Lo que está en el carácter es lo que se plasma en la hoja. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, plasmar su carácter. Pero Él usa una maquinita para formar carácter, y esa máquina y duele. Ahora, escuchen bien. Una pareja que se dice cristiana y luego salen con el rollo de que se quieren divorciar, y tú les preguntas: ¿y por qué te quieres divorciar? Y luego ellos contestan: por incompatibilidad de caracteres. Eso a mí me dice una cosa. Uno de esos dos que se dicen cristianos no lo es. ¿Cómo le ven? No lo es. No lo es. No ha nacido de nuevo. Por eso Pablo dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Es imposible que una cristiana que se casa con un no cristiano espere la cristiana frutos de la nueva naturaleza si no la tiene el otro. Entonces se casan y ella le dice: ¿por qué me fuiste infiel? Pues ¿qué querías? Soy hombre, dice el otro. Pues es que yo soy hombre. Y tú le preguntas: oye, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te metiste con esa que no es tu mujer? Ay, ¿qué quería? Se me ofrecía y soy hombre. Y pues ¿a quién le dan pan que llore? Dicen. Entonces, es imposible que una cristiana que se casa con un no cristiano le exija frutos
de una nueva naturaleza que no posee el otro, o viceversa. Entonces, ¿funcionará esa unión? No funciona, hermano. No funciona. El nuevo hombre, la nueva naturaleza que Dios nos ha puesto, tiene las características de Dios. Ahí están. Tiene el potencial ahora, la capacidad para reproducir el carácter de Dios. Por eso él usa, qué interesante la palabra carácter cuando dice imagen. Pero esa máquina que se llamaba carácter, que plasmaba la imagen, pues aplanaba el metal. En sentido metafórico, eso son las tribulaciones. ¿Entienden? Esa es la tribulación. Te presiona. Por eso dice aguantar con paciencia. ¿Están comprendiendo? Es decir, que en base a esa nueva naturaleza que puede reproducir el carácter de Dios, es que Dios ahora nos exige lo que podemos hacer. Antes de nacer de nuevo, Dios no nos podía exigir que diéramos los frutos de su naturaleza de Él, porque no la teníamos, era imposible. Entonces ahora Dios no nos exige hacer algo que no podamos hacer, porque Él ya puso el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que ya puso la nueva naturaleza. ¿Cuántos si quieren ser como Cristo? Mire, yo estoy convencido que la gran mayoría de ustedes son hijos de Dios, de veras. Porque ¿qué hacen el domingo en la mañana? Venir mejor quédense a ver el fútbol. Mejor quédense a descansar. Sin embargo, mire, está lleno este auditorio. Es gente que quiere de Dios. Es gente que está buscando las cosas de Dios. ¿Por qué? Mira, tu carne cuando te levantaste, quédate. Y tu nueva naturaleza, esa no duerme, ¿sabías? Esa está, no, levántate, vamos, ándale, báñate rápido, pero báñate. Quiero que representes a la nueva naturaleza por fuera también bien presentado, ¿no? Entonces Dios ahora ya no nos exige hacer algo que no podamos. Por ejemplo, miren, en 1 de Pedro 1:16, en el 15, 1 Pedro 1:15 dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Así dice. Santos en toda nuestra manera de vivir. Miren, desde aquí todos se ven bien santitos. Ninguno de ustedes está robando, ninguno de ustedes está mintiendo, ninguno de los que están aquí están defraudando, ¿verdad que no? No, pues aquí bien santitos. Bueno, así como se comportan aquí, así como nos comportamos aquí, así debemos hacerlo en toda nuestra manera de vivir. Cuando vas en el camión, cuando vas en el taxi, cuando vas en el carro, cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo. Así, Dios nos lo exige ahora. Ya no es si queremos o no. Ahora nos exige porque somos sus hijos. Y Él quiere que seamos como Él. Por eso dice en el versículo 17, sed santos como yo soy santo. ¿Y qué es? ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es tan santo, tan limpio, tan puro, que Él está totalmente alejado del pecado. En Él no hay maldad, no hay hipocresía, no hay variación, no hay medias tintas. No. Él es totalmente apartado de toda maldad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Puso su naturaleza de Él, te hizo una nueva criatura, te plasmó su potencial para poder ser ahora tú un santo de Dios. Fíjense, en el mundo, los que no son hijos de Dios, entre ellos se hacen santos por milagros que hacen. Hágame favor. ¿Será eso ser santo? Ser santo es cada vez más te vas apartando de la maldad. Cada vez más dejas de mentir, dejas de robar, dejas de transear, dejas de maldecir, y cada vez más. Ayer mi papá me dice, por allá donde vivimos están haciendo unos arreglos,
y no pusieron letreros por donde pueden entrar uno a la casa donde vive. Y yo tuve que hacer un rodeo impresionante y andaba ahí conociendo todo Guadalajara. Entonces le dije a mi papá, ¿y usted cómo entró? No, pues me metí quién sabe por dónde y que no sé qué. Y dice, entonces le dije a un agente de tránsito, oiga, avisen cuando menos. No, pues es que... Y luego dice mi papá, no, nomás porque yo no sé maldecir, si no le hubiera dicho sus cosas. Bueno, pues porque ya su naturaleza no es esa. ¿Se fijan? Los otros, hubieran visto a los otros, pobres agentes de tránsito. Son unos tales, porque y ellos nomás, pásenle. Y bueno, como ya tenemos otra naturaleza, yo no ofendí a la gente de tránsito. Dije, bueno, tengo que llegar a mi casa, y busqué por dónde, hice mucho, y ya llegué a mi casa y ya, punto. Tenemos que aprender a andar en la nueva naturaleza, hermanos. Ese es el punto. Fíjate, en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Yo te pregunto, ¿a quién tienes dentro en tu nueva naturaleza? A Dios. ¿Y qué dice ahora Dios? Amad a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ve nomás. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos solamente, a los nacidos de nuevo, amad a vuestros enemigos? Oiga, ¿qué religión dice eso? ¿Por qué no existe ese mandamiento en otra religión? Porque no pueden. Es imposible, va en contra de la naturaleza. Pues claro, porque nosotros tenemos otra naturaleza. ¿Cómo que amad a nuestros enemigos? Sí, y orad por los que os persiguen y os ultrajan. ¿Cuántos pueden hacer esto? ¿Antes lo hacían? No. Fíjate, es impresionante. El otro día, de pronto estaba ahí en mi casa y de pronto empecé a orar. De pronto me surgió así, de veras espontáneo, y comencé a orar por una persona que no es hija de Dios y ha causado mucho mal, no solo afuera en el mundo, sino aún entre los cristianos. ¿Y de dónde salió eso? ¿Saben de dónde salió? De la nueva naturaleza. Ahora, ¿cuántos aquí son casados? A ver, más bien, bajen sus manos. ¿Cuántos varones casados hay aquí? Bueno, escuchen este mandamiento. A las mujeres les va a gustar esto. Efesios capítulo 5. A los hombres, en la mañana estaba un hombre que me miraba con la otra naturaleza. Yo dije, no, este tipo no, nada de nada. Me miraba así como, yo dije, híjole, se va a levantar y me va a decir cosas por lo que yo estaba diciendo. Efesios 5, versículo número 25. Ok, aquí les está hablando a las ovejas, no a los cabritos. Los cabritos tienen su naturaleza de cabrito. Y Jesús dijo, mis elefantes oyen mi voz. ¿Así dijo? Mis cabritos oyen mi voz. ¿Por qué no dijo mis tigres? ¿Por qué dijo mis ovejas oyen mi voz? Porque la naturaleza de la oveja es mansa, humilde y totalmente dependiente del pastor. Por eso él dijo, yo soy el buen pastor. Y nosotros éramos como ovejas perdidas, y el pastor vino y nos rescató, y ahora volvemos al rebaño, a las ovejas de su prado. Entonces, fíjate, Efesios 5, 25. Maridos nacidos de nuevo, no, una nota o una mención. Si usted es un marido no nacido de nuevo, olvídelo. O sea, no va a poder. No va a poder. A lo mejor usted quiere, pero no va a poder. Porque su naturaleza es diferente a la que el Señor está hablando. Maridos nacidos de nuevo, amad a vuestras mujeres. ¿Les gusta eso, señoras? ¿Les gusta que sus maridos las amen?
Pero ¿qué es amar a su mujer? Vamos a seguir leyendo. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los nacidos de nuevo. Y también dice que nos llama, metafóricamente hablando, su esposa con la que se va a casar. Su esposa, su novia, le dice. Amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo amó a la iglesia? ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por ella. Marido, ¿tú te estás entregando a tu esposa? Pero esta entrega no solo es en lo íntimo. No. Va mucho más allá de eso. Escuchen el versículo 26. Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuchen el versículo 28, los maridos nacidos de nuevo. Así también los maridos deben. ¿Por qué dice deben? Porque ya podemos. Alguno dirá, ay pastor, pero usted no sabe la hiena que me tocó. Y luego ella dice, y usted no conoce al rinoceronte, al cocodrilo, al sapo que me tocó. Bueno, a lo mejor el sapo que le tocó todavía parece sapo, pero ya tiene naturaleza de oveja y está en un proceso de transformación. Primero es interna y luego es externa. A lo mejor la esposa que te tocó parece una hiena. Están feas esas, las hienas. Pero resulta con que verdaderamente ha nacido de nuevo y necesita una transformación. Fíjense, yo he escuchado testimonios de gente que se tomó la fotografía para su pasaporte antes de nacer de nuevo. Y cuando llega el momento que se convierten, pasan a los Estados Unidos y les dicen, usted no es este. Dicen, no, yo soy ese. No, usted no es, venga a esta oficina para acá. Soy yo, no es usted. Y hacen y le mueven y resultó que sí. Pero ¿qué pasó aún en la expresión de tu cara? De cocodrilo pasaste a ser oveja. Fíjate, en serio, se refleja, hermanos, la imagen exteriormente de Cristo. Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué más dice? Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Provee todo lo necesario, pero no solo lo material. Ahora, si un esposo que no provee ni siquiera lo material, ni siquiera le paga la renta a la familia, a la esposa, a los hijos, ni siquiera les da para comer, ese no es cristiano. La Biblia dice claramente que el que no provea para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, marido, si usted cree que usted es cristiano y ni siquiera es capaz de suplir las necesidades de su esposa, usted no es cristiano. Parece por fuera, como la plantilla esa que tengo ahí en mi oficina, que parece de a de veras. Tengo en mi casa una planta que es de verdad. Yo la planté chiquita, hoy es un árbol, pero está dentro de mi casa, adentro de mi casa. Tengo un domo. Y todos los que van a mi casa, sobre todo los predicadores que hospedamos ahí, todos dicen, ¿es de plástico, verdad? Le digo, no, no es de plástico, es de veras. Y la tocan así, parece de plástico. Fíjense, qué curioso. Dicen al revés, algo de a de veras, dicen, parece de plástico. Y Julio dijo, parece de a de veras. O sea, que es tan difícil distinguir. Por eso
el Señor se va hasta adentro con nosotros. ¿Qué más? En Efesios 4, versículo 32. Fíjate lo que dice allí. Antes sed benignos unos con otros. ¿Por qué dice que seamos buenos unos con otros? Porque Dios es bueno. Y si tú tienes su naturaleza, tienes que caminar ahora en esa nueva naturaleza, produciendo frutos de bondad, de benignidad, misericordiosos. ¿Por qué dice que ahora nosotros seamos misericordiosos? Porque Dios es misericordioso y Él quiere plasmar en nosotros su imagen, su carácter. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Escúchenme bien, los que son nacidos de nuevo. Si tú eres nacido de nuevo, eso no nos libra de tener conflictos con las personas. Tú puedes tener conflictos con la familia, con amigos, con vecinos, pero escúchame, si tú eres nacido de nuevo, tú debes perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos. Es decir, ya no es si tú quieres perdonarlo, no. Dice, perdonad. Pero Señor, es que no puedo. Ah, entonces no eres hijo de Dios, ¿no? Si tú dices no puedo, entonces no eres hijo de Dios. Porque fíjate lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, búscalo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Dice: porque no nos ha dado Dios, noten esa negación, no nos ha dado Dios. Ahora escuchen, ¿qué nos dio Dios? Una nueva naturaleza, ¿no? Incorruptible. Esa nueva naturaleza siempre tiende hacia arriba, siempre tiende hacia Dios, siempre busca lo de Dios. Por eso ya decimos que somos nacidos de Dios. Entonces, Dios no nos ha dado algo que no sirva. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, desciende de Dios. Ahora, escúchame bien. Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Escúcheme bien, espíritu aquí significa la nueva naturaleza. Entonces debemos de leer así: Dios no nos ha dado un espíritu, una nueva naturaleza llena de cobardía, no, sino una nueva naturaleza. Y tres cosas, fíjate, importantes, están ahí en el versículo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Pero esta palabra de poder no significa poder para echar fuera demonios. También los no nacidos de nuevo lo pueden hacer. No significa poder para hacer un milagro, no, porque también los que están afuera lo pueden hacer. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará. No profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera, no los conozco, no sé quiénes son. No se refiere, y siempre se cita ese texto: Dios no nos ha dado un espíritu sino de poder. Poder. No. No se refiere a ese poder. ¿A qué poder se refiere? Que puede ser santo, que puede ser paciente, que puede ser benigno, que puede ser misericordioso, que puedes perdonar, que puedes arreglar tus problemas. Por eso yo les digo a los cristianos nacidos de nuevo: si tienes un conflicto, en el nombre de Jesucristo, que tengas un conflicto con alguien, por favor, en el nombre de Jesús, arréglalo. Si eres hijo de Dios. Si no, pues olvídalo, no puedes. Pero los que decimos que somos nacidos de nuevo, podemos. Con razón Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Como perseguidos, pero no desesperados. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. A ver, explícame todas esas paradojas. ¿Cómo es que Pablo lo entendía?
Porque él sabía que era una nueva criatura y que él podía hacer todo eso con la nueva naturaleza. Ahora usted puede entender por qué los primeros cristianos de los primeros 300 siglos se morían quemados en la hoguera cantando. ¿Cómo se explicó? Razón Nerón, el emperador, se volvía loco y decía: pero ¿qué tienen estos malditos cristianos? Por más torturas que les hacemos, se gozan. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ya les estaban dando una adelantadita. Ya los estaban mandando allá. No que quisieran morirse en un mal espíritu, en mala actitud, no. Pero ellos sufrían por Cristo, pero ellos sabían que su sufrimiento no era en vano. Y podían soportar cualquier cosa. Un espíritu, no nos ha dado Dios una nueva naturaleza de cobardía, sino de poder. ¿Qué más? De amor. Ahora ya puedes amar a tu esposo. Puedes. Y con ese poder debes amar a tu esposo. Debes amar a tu esposa. Por eso a ellos se refirió Pablo a los efesios. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora ya tienes todo el querer como el hacer, porque Dios en su buena voluntad te hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el cristiano que dice: yo no puedo, una de dos: o no has nacido de nuevo, o no has entendido qué onda con el cristianismo. Así de simple, fíjense. Espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? Dominio propio. De dominio propio, que sabes sujetar tus pasiones desordenadas que están en tu cuerpo, en tu mente, que sabes tener control de tu espíritu. Dice la Biblia que mayor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Así dice. Fíjense, dominio propio para todo, para comer, para vacacionar, todo. Entonces se requiere el dominio propio, ¿no es cierto? Pero ese es un fruto que tú debes de dar, que yo debo de dar. Es que no me puedo resistir a estas enchiladas de pata de puerco. Oye, pero tu ácido úrico está, pero en un nivel altísimo. Es que estaban irresistibles. Es que eres un carnal, que no tienes dominio. La Biblia dice: ponle cuchillo a tu garganta. Hay gente que está diabética, están enfermos por tanto rollo que comen o por lo que haya sido, y el doctor les dice: no comas esto. Mira, si tomas refrescos es veneno puro para ti. Y están ahí ahora en tiempos de calores y llegan a la tienda y quieren pedir un vasito de agua y ven la Coca-Cola y dicen: ay, Señor, ayúdame. Dicen: ayúdame. Ya te ayudó. Puso la naturaleza que puede amar, pero también puede decir no. Esa es la gran diferencia entre decir sí y decir no. José le dijo a la ofrecida aquella, la esposa de Potifar: no. Le dijo no. ¿Ven? Dominio propio. Esas son las características de la nueva naturaleza. Pero viene una pregunta aquí. Bueno, ok, pastor, tengo una nueva naturaleza, pero yo quiero aprender más. ¿Qué tengo que hacer ahora para hacer crecer esa nueva criatura que está dentro de mí y madurar en mi vida espiritual? Pablo decía: este tabernáculo, este cuerpo se va desgastando. El otro día hablaba con Toño Ortiz y Chava Pardo y pues ya pintamos canas, ¿no? Empezamos bien chavillos la congregación. Andábamos en los 24, 25 años. Ya pasaron 20, ya se dobleteó. Hasta me costó trabajo decirlo. Ya se dobleteó y ya ayer Chava cumplió, ¿cuántos cumplió?
50 porque ya perdió la cuenta. Y yo los cumplí en enero. Y el otro día estaba con Toño, estábamos platicando. Entonces Toño estaba, ay, y yo, ay, y Chava, ay. Y luego, entonces yo le dije, oigan, a ver, ¿qué pasó? Ya dimos el viejazo. Ya de pronto, y todos, ay. Antes terminaba la reunión y nos íbamos a jugar fútbol. Hubieran visto correr a Chuy García, parecía gacela. Todos. Ahora ya con la barriguita y con las canitas y todo. Pero Pablo decía, este hombre se va desgastando. No obstante, el interior, ¿qué? Se va renovando, va creciendo. Fíjense qué paradoja. El de fuera se va desgastando, se va haciendo anciano. El hermano Pablo, que es nuestro tutor de toda la vida, el viernes estábamos en una reunión de pastores y dice, hermanos, es muy posible que sea la última vez que estoy con ustedes. Y todos, ay, ¿cómo, hermano? ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermano? Dice, es que mi cuerpo yo ya no veo, ya no puedo leer, ya no distingo, ya no puedo manejar. Al no poder leer, pues ya no, me duele el cuerpo, me tienen que hacer unas operaciones y no sé si salga vivo de ellas. Y eso nos dijo después de 2 horas de estarnos hablando de Dios. Lo habían de oír hablar de Dios a ese viejito. Parece un jovencito. Y todavía nos dice, ese mismo viernes dice, ay, hermanos, dice, cada vez me doy cuenta que no conozco nada de la Biblia. Y casi se la sabe de memoria. Ahora, ¿qué hizo ese hombre para reflejar a Cristo de esa manera? Porque tú lo ves y dices, lo oyes hablar y dices, así quiero ser cuando sea grande. De veras. Porque refleja a Dios. ¿Cuántos lo conocen al hermano Pablo? ¿No es cierto lo que estoy diciendo? Haz de cuenta que estás viendo a Cristo. Todos sus rasgos, su manera de ser. Y tú dices, sí. Y luego todavía te dice, no sé nada. Pues entonces, ¿dónde estamos? Imagínate. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues alimentar nuestro nuevo hombre y caminar en él, andar en él, caminar en mi nueva naturaleza. Pero esto se aprende. Ahora, hay una frase en la Biblia que es la frase andar en el Espíritu. ¿Han leído esa? Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Pero esa palabra andar, pues habla así de andar, ¿no? De caminar. A ver, háganle todos así, que se ve como soldados. Nomás que sentados no se puede andar, pero es andar, ¿no? Es decir, caminar. Pero escúchame bien, en el griego, ¿cómo es? ¿Andar? ¿No está? Ya está. Peripateo, no peripateo. Peripateo. Pero esta palabra peripateo significa alrededor, andar alrededor. Peri es alrededor. Por eso dice en el periférico de Guadalajara, alrededor. Periférico, esfera, alrededor, ¿sí? Andar alrededor. Es un camino que está alrededor de la ciudad. Pero fíjate, andar en el Espíritu es peripateo, andar alrededor. La pregunta es, ¿de qué? ¿Alrededor de Guadalajara? ¿Alrededor de qué? El término griego significa andar alrededor de las actividades y de las conductas propias de tu nueva naturaleza. ¿Cómo andabas antes? ¿Alrededor de qué? De lo que eran las conductas de tu antigua naturaleza. Y por eso te juntabas con los malandrines, te juntabas con los borrachos, eras uno de ellos, te juntabas las llenas con las llenas, las cucarachas con las cucarachas, todos según su especie, y ahí andábamos en la carne, ¿entiende?
andábamos peripateo, alrededor de las actividades propias de esa naturaleza. Por eso dice, andad en el Espíritu, caminen alrededor de las actividades, de las conductas propias de su nueva naturaleza. ¿Y qué es? Honestidad, integridad, sinceridad. El que robaba, ya no robe. El que maldecía, tápese la boca, ya no maldiga. Esas eran conductas propias de la antigua naturaleza. Tiren la basura, metafóricamente hablando. No se queden con ella en la casa. Por eso dice la Biblia, quítense de vosotros toda amargura, eso es basura. Enojo, eso es basura. Gritería. ¿Ha oído esa expresión que dice, ay, en esa casa aparecen perros y gatos? ¿Por qué perros y gatos? ¿Por qué no se llevan los perros con los gatos? Y siempre se están peleando. Y los perros nomás ven un gato. Mi esposa tiene una gatita bien bonita, que tiene naturaleza de cordero. No, es una gatita. Y pues es bien tranquilita. Y la otra vez se salió y a tomar el sol, como ya está ancianita la gatita, y se salió. Y está ahí tomando el sol y llega un perro de esos Rottweiler. No, porque mi esposa salió y salvó a su gatita. Pero los perros no pueden ver un gato. Así hay familias, no se pueden ver. Parecen perros, qué horrible. Ay, no quieren cambiar de vida, oiga. No quiere que su hogar sea un lugar que cuando la gente entre a su casa digan, ay, no sé qué pasa, pero siempre que vengo a tu casa me siento tan en paz. ¿Qué será, oiga? Pero hay lugares donde no, ni vayas ahí, no, hombre, ahí, ¿no? Parece San Juan de Dios ahí. Romanos 7:5, vamos rápido. Romanos 7:5. Tenemos que andar en las actividades propias de nuestra nueva naturaleza. Ay, ya tenemos la capacidad, hermanos. Fíjate lo que dice 7:5, Romanos. Porque mientras estábamos en la antigua naturaleza, fíjate cómo dice estábamos en la carne. Se refiere, estábamos en la antigua naturaleza. Las pasiones pecaminosas sin control, que eran por la ley, obraban, trabajaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de la nueva naturaleza. ¿Están entendiendo? Hay un régimen nuevo. Hay una vida nueva que nos espera, que está esperando que tú la vivas, esa vida abundante que Jesús prometió a los que creen en Él.
Pero esa vida abundante, hermanos, no vamos a ser tan simples para rebajarla al tener un carro nuevo y una casa nueva, por el amor de Dios. ¿Cuántos tienen una casa nueva y una vida nueva, un carro nuevo, una moto nueva y viven vida como de perro? Se vio feo eso, ¿no? Pero sí es cierto. Viven como perros y gatos. No, hermanos. No rebajemos la vida abundante que Jesús prometió a casas, viajes y terrenos y carros nuevos. No. Va mucho más allá. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Cuántos tienen paz? No lo cambian por nada, ¿no es cierto? Miren, no hay como levantarse cada día en paz. Ay, hermano, hasta las arrugas se te desaparecen. De veras. No hay nada como tener la plena seguridad de que Dios está en mí. Y tú te levantas y viene un problema y un asunto y tú dices, Dios tiene en control todo, yo soy su hijo. Ahora, vamos a Romanos 8, rápidamente, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ahora tienen nueva naturaleza. Ya no hay condenación, ya fue pagado tus pecados por Cristo en la cruz, ya, de una vez para siempre. Pero a veces nos ensuciamos las manos. ¿Qué hacemos? Nos lavamos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjenme hacerle una anotación. El problema con las traducciones de la Biblia del original, el problema estaba en los traductores, no en los escritores originales. Porque resulta que los traductores, cuando tenían el texto allí, y decían, y empezaron a transcribir, a traducir, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si notan en sus Biblias, viene con mayúscula. Véanlo. ¿Hay alguna Biblia que traiga minúscula? Ahí hay una. ¿Hay algún trae una Biblia? Que otros que tiene minúscula ahí. ¿Usted tiene minúscula? Oye, esa es la mejor traducción, con minúscula. Entonces los traductores dijeron, ay, pues Espíritu, bueno, para no fallarle, hay que ponerle mayúscula. Eso implica que es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Eso sugiere que es el Espíritu Santo, pero no, hermanos, porque el contraste que hace en la formación gramatical, fíjate, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la naturaleza caída, sino conforme al Espíritu, a la nueva naturaleza. Ahorita se hace más claro esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí Espíritu, ahí sí es ya el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la antigua naturaleza, sino a una naturaleza nueva, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, de la antigua naturaleza, piensan en las cosas de la antigua naturaleza. Pero los que son del Espíritu, de la nueva naturaleza, piensan en las cosas de la nueva naturaleza. Porque el ocuparse de la antigua naturaleza es muerte, pero el ocuparse en la nueva naturaleza, en la nueva vida, es vida y paz. Por cuanto los designios de la naturaleza caída son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Notan que es la naturaleza pecadora? ¿No nacida de nuevo? Ok, versículo 8. Y los que viven según la naturaleza caída no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís ya según la antigua naturaleza, no, sino según la nueva creación. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es, tu espíritu vivió. Entonces, nueva naturaleza. Y luego aquí está más claro, aquí ya hace el contraste claramente entre carne, espíritu, nueva naturaleza, antigua naturaleza, porque dice en el 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 5? Que manifiestas son las obras de la carne. Siempre que aparece en este texto y en Gálatas, carne se refiere a la naturaleza no regenerada. Escuchen, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, cosas semejantes a estas. Mas el fruto del Espíritu, y ahí está otra vez con mayúscula, aquí se les va a aclarar todo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, etcétera. Ok, el fruto del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál? ¿El Espíritu Santo? Escucha, si fuera el Espíritu Santo, se leería así. Y los frutos del Espíritu son gozo. O sea, y viene la pregunta: amor, gozo, paz. ¿El Espíritu Santo tiene que dar fruto? Si Él ya es gozo, si ya Él es amor, si es todo paciencia. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar fruto de amor? ¿Quién? Díganlo fuerte. Otra vez. Más fuerte. Con razón muchos que dicen que han nacido de nuevo y nomás no hay fruto de nada, dicen, es que el Espíritu no ha producido los frutos. No, pues qué fácil se la sacan. No, hermano. ¿Quién es el que produce los frutos en un árbol? ¿Las ramas o el tronco? ¿Cuándo has visto un tronco dando mangos? Yo soy la vid, dijo Jesús, y vosotros las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quién es el que debe de dar fruto? Nosotros, hermano. Mientras no te caiga esto, siempre va a estar, no, pues el Espíritu no hace nada en mí. No, pues ni le echas toda la culpa al Espíritu. El problema fue de la traducción. El Espíritu Santo no tiene que dar fruto de paciencia, Él ya es paciente. Mira que te aguanta. Pero nosotros sí tenemos que dar frutos de santidad, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de gozo, de paz, de amor. Ahí sí nosotros tenemos que dar el fruto. Entonces, viene aquí una pregunta para llegar al final. Entonces, a ver, pastor, Dios como mi papá, Dios como mi padre, ¿qué hace cuando nosotros, sus hijos, nos portamos mal? Cuando desobedecemos, cuando hacemos lo que nos da nuestra gana, cuando manchamos nuestras manos, pastor, ¿qué hace Dios como padre? La respuesta es, nos disciplina. ¿Qué hace Dios? Nos disciplina. Vamos a Hebreos 12 rápidamente. Hebreos 12 nos disciplina. Y aquí a muchos se les van a aclarar algunas cosas que no les eran muy claras. Hebreos 12, versículo 5. Dice así: y habéis ya olvidado, ya te olvidaste de la exhortación que como a hijos. Esto es para los renacidos de Dios. Para el que no es nacido de Dios se puede dormir porque no va a entender. No le va a caer, no va a entender. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es para ti, fíjate, es para ti. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa menospreciar la disciplina del Señor? Viene del griego oligoreo, no olivareo, oligoreo. Chuyo oligoreo. Oligoreo significa pensar pequeño. ¿Cómo? A ver, explíquenos, pastor. Ok, no menosprecies la disciplina del Señor. No pienses pequeño, cerrado, tapado.
respecto a la disciplina de Dios, porque si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, pero no pienses tan pequeñito. ¿Qué es pensar pequeño? Es esto: ¿por qué a mí? Eso es pensar pequeño, ¿sí? Llega un carro y ¡pum! ¡Paz! Y te deshace tu carro. ¿Por qué yo? ¿Te corren del trabajo? Yo no fui, fue Tete. Y no entienden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a ustedes también los predestinó, les dio un destino para hacerlos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, para plasmar en ellos el carácter. Y resulta que Dios forma carácter de Él a través de la corrección, a través de su enseñanza. Por eso dice: no pienses pequeño, no digas yo no tuve la culpa, ¿por qué me pasa a mí esto? Por eso los escritores de la Biblia, como Santiago y como Pedro, dijeron: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, de la tribulación, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No, que no saben que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter. ¿Están entendiendo? Escúchenme bien. Te corrieron del trabajo, te robaron tu carro, se llevó la grúa tu carro como el domingo. Qué bueno, se lo merecían. Oigan, les dice uno cada rato que desobedientes son, que no se estacionen. Hace rato llegó una señora vecina acá: usted es el pastor. Yo no me cerré los ojos y dígame, es que ya no aguanto. Diario ponen sus carros en mi cochera y no puedo salir. Y dice: y yo le exijo que ahorita ponga. Y le dije: mire, por un tonto, así le dije, por un tonto no voy a sacrificar, por un tonto no voy a sacrificar a 2,000. Porque por su, digo, hermanos, traes tu carro, está una cochera, o no eres nacido de nuevo, de plano, ¿entiendes? Digo, entonces, ¿de qué otra manera te explicas? ¿Me explico? Fíjate, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir disciplina del Señor? Viene del griego paideia, de donde viene paidólogo, la profesión que se dedica a la enseñanza de los niños y que tienen incluso problemas físicos. Paideia, eso se traduce por disciplina, pero paideia significa instruir. No menosprecies, no pienses pequeño de cómo Dios te quiere instruir. Significa enseñar. No pienses pequeño de cómo Dios te quiere enseñar. No pienses pequeño de cómo Dios te quiere formar, cómo Dios te quiere corregir. ¿Para qué Él quiere hacer todo esto? Para formar el carácter de Cristo en ti. ¿No es cierto? Dice en el versículo 6, en el 5: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Desmayar significa en el griego desligarse. ¿Cómo desligarse? Que no acepta la disciplina. Es como cuando tú hacías algo, cuando estabas chiquillo, y tu papá agarraba el cinturón o la vara y te decía: ven muchacho, y tú corrías. Es raro el que dice: sí, mamá, y pone sus pompitas, ¿eh? Y no, nadie, todos le huyen. Pero escúchame bien, el niño, ¿cuántos de ustedes que ahora son grandes dicen: gracias a mis padres, me pusieron unas tundas, pero gracias a ello, ¿cuántos dicen eso? Gracias a ello, pues crecí no tan chueco.
crecí, ¡ay! Me ayudó. Pero en ese momento no entendías. Decías, mi mamá no me quiere. Entonces fíjate, cuando Dios te discipline, no huyas, no te desligues. Escúchame bien, porque si te desligas, significará que no eras hijo de Dios. ¿Saben que Dios ha delegado a los pastores y líderes en todas las iglesias la autoridad para disciplinar a sus hijos, a los hijos de Dios? ¿Sabían eso o no? Pues ya lo saben ahora. A nosotros se nos delegó la autoridad para aplicar la disciplina de Dios. Y la hemos aplicado múltiples veces, muchas veces. Y muchos reaccionan bien porque son hijos de Dios. Hermano, usted no puede ministrar, se queda ahí porque su comportamiento no es digno, no puede. No puedes venir en 6 meses, ya que Dios trate contigo y en 6 meses te veo. Acaba de regresar una persona que yo personalmente lo había disciplinado, porque su comportamiento era terrible. Y el Señor me dijo, ya ponle un hasta aquí. Y aceptó la disciplina. Pero hay otros que los hemos disciplinado y se van, se desligan. Entonces nota esto: no menosprecies, no pienses pequeño de la disciplina, de la corrección, formación del Señor. No desmayes, no te desligues, no huyas, cobarde. Versículo 6. Este versículo no les va a gustar, porque el Señor, hay una parte que nos gusta, la parte A, y la parte B no nos gusta. Porque el Señor al que ama, ay, ¿cuántos se sienten amados de Dios? Ay, en la mañana un hermano me lo encuentro cuando llego temprano aquí, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien contento, pastor. Le digo, ¿por qué? ¿Que Dios te bendijo? Y dice, no, más que eso, Dios me ama. Y le digo, ¿y Dios al que ama? ¿Qué? Bueno, ya escucharás en el mensaje, le digo. Dios al que ama, ¿qué? Corrige, instruye, enseña y forma su carácter en ti. Dios al que ama disciplina. La disciplina, escuchen, es una expresión del amor de Dios. Aquí es donde muchos no entienden. Y esta expresión del amor de Dios, esta disciplina, es de múltiples maneras. Déjenme contarle un caso, hermano. Una señora, esto sucedió hace años aquí. Una pareja, cristianos los dos. Un día estaban en su casa y de pronto el marido le dice, ay, me duele la cabeza, y pum, cayó muerto. Se murió. Fue el primer entierro que tuvimos en casa de oración. El primer hermano que se nos murió. Entonces, bueno, lo sepultamos y todo, y yo vi a su viuda, que todavía está aquí en la congregación. Vi a su viuda, le dije, ¿cómo estás? Dice, pastor, pues me duele lo que pasó, pero por otro lado, dice, en medio del dolor, Dios me habló y me dijo por qué se había muerto mi esposo. Yo le dije, ¿por qué? Dice, es que hacía un mes atrás yo le había dicho al Señor, ay Señor, mira, con perdón tuyo, pero yo amo más a mi marido que a ti. Escuchen. Entonces yo le dije, ay Señor, yo no sé qué haría sin mi marido. Me moriría. Mi marido, para mí, mi marido es todo. Escuchen bien. Y que Dios le dijo, mira, para que te des cuenta que tu marido no es todo. Fue una corrección dura, hermanos. Pero Dios quiere ordenar nuestros pensamientos, quiere ordenar nuestras conductas, quiere plasmar el carácter de Cristo. ¿Qué no era primero Dios aún para Cristo, Él como su Hijo? Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué a veces algunos les roban el carro? ¿Por qué será? Yo no sé. ¿Por qué otro? Pero mire, si yo le contara las múltiples maneras que Dios me ha disciplinado, hermano, nos pasamos aquí. Pero escúcheme una cosa, hay una diferencia en entender a no entender. Porque el que entiende soporta, porque sabe que es hijo de Dios y sabe que si viene cualquier situación de aflicción es por disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo aquel que recibe por hijo. Pero esta palabra azotar viene del griego mastigo, que significa golpear con una vara. Una vara delgada, más o menos de este espesor de, no sé, 10 centímetros. Esa vara, a la hora de golpear, en el término griego, significa golpear con una vara a nivel de la piel, es decir, no destruir. Hay una diferencia en pegarle a un niño por disciplina con una vara en sus pompitas a con un bat. ¿Usted entiende eso, no? El bat lo puede matar, lo destruye. Escúcheme bien, Dios nunca te va a destruir. Metafóricamente hablando, ¿cómo aplicar todo esto? Entonces, oye, se llevó al marido y entonces, a ver, explícame eso, que no es así queriéndole destruir, no, es queriéndola corregir, porque era su hija. No sé si notan la diferencia. Pero a los que no tienen la naturaleza de Dios, a los que no son sus hijos, a esos sí los va a destruir. ¿Cuándo? El día del juicio. ¿Notan la diferencia? ¿Sí o no? Yo espero que lo esté notando. Si no, usted no va a avanzar en su vida cristiana. Vámonos hacia el final. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, ¿qué? Dios os trata como a hijos. Porque, pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuántos fueron hijos un día? Todos. ¿Se acuerdan cuando los disciplinaron? Yo me acuerdo. Ahí están mis padres y yo me acuerdo que me daban mis buenas tundas. Pero no me las daban nada más porque sí. Me las daban porque me lo merecía, porque me querían corregir. Una vez andaba yo en una higuera trepado cortando los higos, y ya me había dicho mi mamá: no te subas, porque las ramas son muy débiles y te vas a caer. Pero el necio, ahí va, y había un higo así grandotote casi en la punta, y ahí voy, y yo los vi que no me miraban, y ahí voy. A lo mejor ellos ni se acuerdan, y aquí están los dos, y ahí voy yo, ¿sí? Entonces le tiro el manotazo para agarrar el higo y que se rompe la rama, y ahí va Chuyito Olivares, pum, 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 entre las ramas, y ¡paz! Caí de espalda. Pero gracias a Dios amortiguó las mismas ramas que se iban quebrando cuando yo iba cayendo, y caí de espalda. ¡Ah! Y me levanté llorando. ¡Ay! Entonces sale mi papá y dice: ¿qué pasó? Dice mi mamá: se subió a la higuera, ya le dije que no. Y saca a mi papá el cinturón, y yo dije: no puede ser, me estoy cayendo, me duele acá, y todavía me va a disciplinar. Sí. ¿Saben cuándo me volví a subir a la higuera? Miren qué inteligentes son para saber. Ya nunca me volví a subir a la higuera, porque dije: no, es doble. No. Entonces dice: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Escuchen, versículo 8 y terminamos. Pero si se os deja sin disciplina, escuchen, no se distraigan. Si se nos deja sin disciplina, de la cual disciplina todos sus hijos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Notos significa ilegítimo, hijo ilegítimo. Escuchen, Dios es padre, no es padrastro. ¿Qué es un padrastro? Es un señor que se casó con una señora que tiene 5 hijos, pero no son de él. Son hijos ilegítimos. Como no son su sangre, le cuesta mucho disciplinarlos. Y a veces la esposa dice: a mis hijos no me los tocas. No, también son los tuyos. O le da autoridad para disciplinar al padrastro, y el muchacho le dice: ¿y usted por qué me disciplina? Usted no es mi padre. Entonces dice: dame la media vuelta, no es mi hijo. A ver, cuando el niño de enfrente se porta mal, ¿tú vas y lo disciplinas? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es tu hijo. Y nomás te quedas: mira nomás, muchacho marihuano.
Es lo único que dices, pero no tienes autoridad porque no es tu hijo. Le faltó el respeto a una viejita que pasó ahí enfrente. Mira, muchacho mal, irrespetuoso nomás. Pero no le puedes hacer nada ni decir nada. Pero si ves que tu hijo lo hace, vas y le das una tunda, porque es tu hijo. Hermanos, nosotros somos hijos, no bastardos. Escuchen bien, esta es la respuesta para muchos de ustedes que se confunden con algunos que parecen como la planta que tengo ahí en mi oficina, que parecen pero no son. Como no son hijos de Dios, aunque están mezclados entre nosotros, predican, cantan re bonito, oran por los enfermos, tumban a la gente con el poder de Dios, entre comillas. Y tú sabes que son homosexuales, lesbianas. Y luego tú dices, al no entender esto, dices, ay, no entiendo, a mí se me hace que son mentiras. Son mentiras porque ¿por qué Dios no le hace nada? ¿Por qué se mueve como pez en el agua? ¿Por qué hasta se jactan y se burlan de Dios a todo lo que da? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no les pasa nada? Porque no son hijos de Dios. Esa es la respuesta, hermanos. Porque no son sus hijos. ¿Cómo los va a disciplinar? Por eso parece como si Dios los apoyara. Y ellos mismos se engañan y dicen, no, pues hago mis cosas, pero pues Dios me sigue usando. Escúchame bien, si no hay disciplina de Dios en tu vida es porque no eres hijo. Se va a oír duro, pero es la verdad, eso lo dice la Biblia. Eres bastardo. Tú eres hijo de otro padre. Dios no es tu padre. Porque si fuera tu padre, ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué Dios disciplinó a David y a Saúl no? A ver, explíquenme. Échenle así rápido, no podemos verlo todo. ¿Por qué Saúl hacía lo que quería y trataba a David mal? Y hacía lo que quería y hacía lo que y Dios nunca pasaba nada. Pero David, le dijo Dios, no cuentes al pueblo. Y ahí va David, 1, 2, 3, tim, bim, pom, pam. 2 por 3, 24,000. Y Dios le dice al profeta, voy a decirle a David, por cuanto me has desobedecido, escoge uno de estos 3 castigos. Y le pone 3, y los 3 eran castigos. El que tú quieras escoge, pero no te puedo dejar sin castigo. ¿Por qué un padre no puede dejar sin castigo a su hijo? Tú le puedes pedir perdón de lo que hiciste, sí, y él te perdona, pero eso no significa que no te dé tu corrección, si eres hijo. ¿Por qué Dios disciplinó a Pedro y a Judas no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué a Judas le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, ándale? ¿Por qué no trató como trató con Pedro? Mira, Pedro, Satanás me ha pedido, te quiere zarandear, pero no te preocupes, estoy contigo. No te preocupes. Y yo le di permiso. No, que no sé qué. Bueno, mira, quiero quitarte esos aires de que todo lo puedes en ti. Te voy a humillar un poquito. Y le permitió al diablo que se lo surtiera. Esa fue la vara. ¿Por qué Pablo dice, yo he rogado a Dios que me quite este aguijón de mi carne 3 veces, y Dios me ha dicho, no, bástate mi gracia? ¿Por qué? Porque a causa de las revelaciones, para que no me exaltasen sobremanera, me envanecieran sobremanera, Dios permitió que Satanás me golpeara. Porque Dios no quiere hijos orgullosos. Dios no quiere hijos agarrados. Dios no quiere hijos mentirosos. Dios no quiere hijos, ya, ¿qué más puedo decir? Entonces, todas las desviaciones por la tendencia de la carne que surjan, ¿qué va a hacer Dios si eres su hijo?
a corregirlas. Y eso va a doler. ¿Sí? ¿Por qué Moisés fue disciplinado por Dios y Balaam no? Porque a Moisés le dijo, háblale a la roca y saldrá agua. Y le habló y salió agua de la roca. Volvieron a pedir agua, pégale a la roca una vez. Y le pegó una vez. Y luego vuelven a pedir agua, háblale a la roca. Y va y le pega 2 veces. Y se enojó Dios. Por cuanto me has humillado, dice, me has menospreciado, le dijo Dios, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la roca simbolizaba a Cristo que fue golpeado una sola vez. Y Moisés le pegó 2 veces a la roca. No me obedeciste, Moisés. Súbete al monte y de allí contempla la tierra prometida. Nada más te voy a dar chance de verla, no la vas a pisar. Pero nada más que Moisés, como era manso, era el más manso de todos los hombres, dice, no voy a entrar, Señor. No porque me desobedeciste. Es una disciplina para ti, Moisés. No te puedo dejar sin disciplina. Está bien, Señor. Y se subió al monte y miró la tierra prometida. Señor, no, Josué los va a meter, tú no. Y allí se murió Moisés. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora ya entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. ¿Ya les cayó? Ahora ya van a decir, no sé lo que me pasa. O cómo van a reaccionar. ¿Cómo deberían en su nueva naturaleza? Señor, me está doliendo, pero soy tu hijo y no me vas a abandonar. ¿Cuántos son hijos? Bienaventurados sois, porque tienen un Padre que no los va a abandonar. Siempre estarán en el hueco de su mano y nada los arrebatará de la mano del Señor. Pero como son mis hijos, yo los amo, yo los disciplino y azoto a aquel que recibo por mi hijo. De manera que ahora tenemos que aprender a andar en la nueva naturaleza. Y cuando nos torzamos o nos vayamos por otro lado, viene la disciplina del Señor. Pero no desmayen, hermanos. Es porque Cristo, Dios, quiere formar el carácter de Cristo en ti. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie. No se vayan todavía. Regálenme un par de minutos. Dice ahí en Hebreos: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Habla de los nacidos de nuevo. Y viviremos. Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. No toques eso, hijo. No te ensucies las manos. No metas la mano aquí. Pero no toque, niño. ¿Cuántos niños se han muerto porque